Tardes amigos, comenzamos aquí Televistazo. Faltan 2 semanas para que el IVA aumente y los comerciantes intentan captar clientes. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Mientras en la arena judicial ya hay una iniciativa que busca frenar el alza. IVA al 15%, de cal y de arena. $1.500 millones se moverán en el comercio interno en las 2 últimas semanas antes del aumento del IVA al 15%, según analistas. En sectores como la construcción ya se aplican estrategias para incrementar sus ventas con promociones previo al nuevo IVA. William Young informa. En negocios relacionados a la construcción, las ofertas se intensificaron. En locales de venta de cerámicas, el aumento del IVA a partir del 1 de abril lo usan de palanca para captar más clientes desde ahora. Eso nos ayuda. Si bajamos el costo de una cerámica, lo compensamos con algo más. La cosa es tener movimiento. Entonces, esa es nuestra estrategia. Vender bajo para tener muchas más clientes. Las promociones no solo tienen que ver con precios más bajos. En varios negocios eso implica dar servicios como la atención postventa y la asesoría personalizada sin costo antes de que el IVA suba al 15%. Así, comercios de electrodomésticos, marcas y supermercados aprovechan esta coyuntura como un caso extraordinario para mover sus ventas. Cabe destacar que el aumento, al ser directo del 12 al 15%, probablemente exista un impacto los primeros 2 meses, hasta que de alguna forma se tiende a estabilizar la economía o se acople a este nuevo esquema tributario con el 15%, entre 1.500 a 2.000 millones en ventas, así es. Pero desde el lado de los consumidores se hacen advertencias. Por ejemplo, no hacer compras impulsivas que les genere más deudas. Una vez que usted tiene claridad respecto a cuánto puede endeudarse, debe también analizar si estas compras que está realizando son absolutamente necesarias, si usted las va a poder pagar al final del mes al contado. Las tiendas digitales también se suman a esta tendencia para mover su stock en un afán de captar más clientes. Democracia Popular presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno que permite el incremento del IVA al 15%. Gremios empresariales y financieros también analizan acciones legales. Lo informa Adriana Bermeo. Este jueves se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Lo hizo Unidad Popular con apoyo de gremios sindicalistas. Su señalamiento es únicamente a la reforma que permite al presidente de la República incrementar el IVA del 12 hasta el 15%. En el documento que fue entregado a la Corte Constitucional se argumenta que subir el IVA es ilegal porque la reforma no fue enviada en la primera propuesta de ley, sino en el veto. Piden que se dicten medidas cautelares para que el incremento del IVA no entre en vigencia desde el 1 de abril. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto no podía ser incluido en el veto. Esta no es la única acción que se presentará contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Televistazo confirmó que el comité empresarial, que agrupa 152 gremios y asociaciones, prepara una demanda de inconstitucionalidad y el anuncio lo harán la próxima semana. La base para esta acción es la contribución de 3.25% sobre las utilidades reportadas por las empresas en el 2022. La Constitución no permite el pago de tributos en forma retroactiva. La Asociación de Bancos Privados y la Red de Cooperativas no han definido acciones y continúan analizando medidas por el impuesto de hasta el 25% sobre sus utilidades del 2023. El periodista Anderson Boscan enfrentará una investigación penal independiente por los chats que intercambió con el narcotraficante Leandro Norero. La fiscal general dispuso que los mensajes periciados en el caso Metástasis sean enviados a la nueva causa. Jacqueline Rodas con el informe. Anderson Boscan enfrentará una investigación penal independiente por la información encontrada en los chats que intercambió con el narcotraficante Leandro Norero. La fiscal general Diana Salazar lo investigaba en el caso Metástasis. Ahora las comunicaciones que mantuvo con Norero entre junio y octubre de 2022
pasan a la Unidad de Justicia Penal para designar por sorteo a otro fiscal que se centrará en esos datos. En las 109 páginas del peritaje referentes a Boscán constan los pedidos que le hacía el narcotraficante para que publique hechos de su interés en el medio La Posta, relacionados con la casa de Norero y los objetos de valor incautados en ella. Norero le manda 32 fotos y videos y le escribe: son unas ratas. Hasta los juguetes de mi hija se llevaron. Y encargué, hermano. Belleza, mi hermano. Enseguida Boscán le manda esta publicación de La Posta que incluye un video con todas las imágenes que Norero le envió. Si no tienen orden no pueden salir, señores. No se pueden llevar las cosas. En otros chats se refieren a los planes de fuga de Norero sobre Fernando Villavicencio y asesoría legal para sus causas. Ayer hablé con una abogada importante y me dijo que hay 2 errores que tu defensa debería ver y que te están sacando plata. Si me puedes asesorar, ñaño, para ver esos fallos de una, o si te pongo a mi abogado que le explique, ñaño, bacán. Una muy influyente, cercana a tu pana Rafa. Me va a dar una ayuda a memoria para tu equipo. No sé ese Villavicencio por qué se enamora con uno. Si yo en mi vida lo he conocido, me tocó buscarle la verdadera imagen del pulcro de Villavicencio. O usted me aconseja, dejo eso nomás hasta que se aburra. Dígale como amigo, no quiero cometer errores, de verdad. Lo único que busco es la libertad de mi familia. No se aburre de los temas, hermano. Él es así. El fiscal que se encargue de esta causa deberá determinar si encuentra delito en las acciones de Boscán y si avanza a un proceso penal. En medio de críticas por el trato a opositores y un afán de Vladimir Putin por perenizarse en el poder, Rusia comienza hoy un proceso electoral contra débiles contrincantes que además son afines políticos al mandatario. Con este proceso, que finaliza el domingo, Putin busca su tercer mandato tras 25 años en el poder. Nos informa Iliana Suárez. No se espera ninguna sorpresa en el proceso electoral que hoy arranca en Rusia y que para los críticos del régimen de Vladimir Putin es solo una formalidad para perpetuarse en el poder. Putin se enfrenta a otros 3 candidatos cuya intención de voto no supera el 6% y que además no son reales opositores, pues incluso alaban cada una de las medidas que ha tomado en su gobierno. El único precandidato de real oposición, Boris Nadezhin, fue vetado el mes pasado por la Comisión Electoral, argumentando irregularidades en las firmas que recolectó en todo el país para avalar su postulación. Nadezhin, un duro crítico de Putin y de la invasión en Ucrania, trató de apelar la decisión, pero la comisión rechazó el pedido. Putin siempre ha recurrido a maniobras para continuar en el poder. Fue elegido en el 2000 y ocupó el puesto por 8 años durante 2 mandatos. Le siguió un breve intercambio con su entonces primer ministro, Dmitry Medvedev, quien ganó las elecciones de 2008 y puso a Putin como su primer ministro. Medvedev hizo una enmienda a la Constitución que amplió el mandato de 4 a 6 años. Entonces, Putin volvió a ser candidato, ganó en 2012 y la reelección en 2018. En 2021, Putin firmó una ley para volver a la papeleta electoral, lo que le da la posibilidad de continuar en el poder hasta 2036. En medio de este escenario, hoy comenzó la votación anticipada y por correo para personas de tercera edad y con discapacidad, pero la gran mayoría ejercerá su voto desde mañana 15 de marzo hasta el domingo. Putin ha prometido que cumplirá sus objetivos en la invasión a Ucrania, que según él es una batalla contra Occidente por la supervivencia de Rusia. Alerta de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento en 9 provincias del país hasta el domingo. Entérese en cuáles luego del corte. Y además, críticas a la reforma a la Ley de Seguridad Social. ¿Qué le faltó para solucionar la crisis en el IES? 50 kilómetros. Chery, innovación que no se detiene. Nueva alerta de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento en 9 provincias y entre ellas Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, que son las más afectadas por el invierno. Vanessa Robles reporta que la advertencia del INAMI se extiende hasta el domingo 17 de marzo. La provincia de Bolívar y 15 cantones se mantienen en emergencia por las lluvias, pero el invierno está lejos de terminar. En 3 regiones del país seguirán las precipitaciones de alta intensidad. En el litoral,
Las provincias afectadas serán Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manabí y Guayas. Por ejemplo, hay 10 ríos con riesgo a aumentar de nivel en la provincia de Los Ríos, el de Pueblo Viejo y Las Juntas, y también en Guayas, como los afluentes Quisquizales y Villao. En la región interandina, en cambio, se concentrarán las lluvias en la cordillera occidental, nivel medio para Carchi e Imbabura y nivel alto para la provincia de Pichincha. Mientras que la alerta máxima se sentirá en la región insular, en las islas Isabela y San Cristóbal, donde incluso aumentará de 42 a 90 milímetros la precipitación diaria. La alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI se mantendrá hasta el 17 de marzo, principalmente en las noches. Ya son 1.042 inundaciones, deslizamientos, socavones y colapsos estructurales registrados en 23 provincias a causa de las precipitaciones durante este invierno. La Asamblea inició con el debate de la Ley de Prevención, Detección y Combate de Delito de Lavado de Activos. En el cuerpo legal se incorporan nuevas atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero e incorpora al control a jueces, fiscales, abogados, mando militar y policial, equipos de fútbol, entre otros sectores. Paul Romero con el informe. La Asamblea tramita una nueva ley de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos. Este jueves el Pleno debatió el proyecto que tiene 88 artículos, 2 disposiciones generales, 4 transitorias y 2 reformatorias. La propuesta principal consiste en ampliar el control de las personas naturales y jurídicas no financieras en casos de lavado de activos. En una lista de 25 sectores fueron incluidos la construcción, inversión e intermediación inmobiliaria, organizaciones políticas, jueces y fiscales, mando militar y policial, directores de los centros penitenciarios, gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos, dignatarios de elección popular, equipos de fútbol profesional. Los primeros 15 días de cada mes deberán enviar el reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico las transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a $10,000. Quien ingrese o salga del país con dinero en efectivo, metales, piedras preciosas, por un monto superior a $10,000 deberá declarar en aduanas. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, ponente de la ley, dijo que en el Ecuador anualmente se lavan $3.500 millones. Fortaleciendo estos dineros la criminalidad en el país. Esto no puede continuar. Esta ley será una herramienta que golpeará al crimen organizado, a su financiación ilegal y al movimiento de grandes fortunas, que son producto de varios delitos precedentes. En el proyecto se propone ampliar las competencias de la UAFE con autonomía financiera, administrativa y alcance nacional. Se crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos con 17 delegados de instituciones públicas bajo la coordinación del Ministerio de Economía. Las observaciones de los legisladores durante el debate serán analizadas por la Comisión para el Proyecto Definitivo. Y tras la aprobación de la ley de reforma a la seguridad social, expertos tienen reparos en el documento. Señalan que el articulado agrava los problemas del IES, politizando a una entidad que está cerca de ser insostenible, como lo reporta Luis Alfredo Zúñiga. La ley reformatoria del IES, aprobada por la Asamblea, tiene 2 capítulos, 11 artículos, disposiciones generales y transitorias. Sin embargo, quienes han analizado la situación de la seguridad social cuestionan que el texto no se acerca y mucho menos plantea un debate sobre el problema de fondo. La falta de liquidez que está a punto de hacer al IES insostenible. Los exmiembros de la comisión que propusieron reformas que hasta ahora no se abordan indican que con la ley el manejo del IES no mejora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una reforma de fondo que incluya discusión de la edad de jubilación, de los aportes que hacemos. Estas propuestas de reforma no aportan nada positivo y aportan varias cosas negativas. Sobre la liquidez, lo único que se establece en la reforma es que se determine el monto de la deuda entre el gobierno y el IES para establecer un cronograma de pagos. Sin embargo, para Patricia Borja, experta en seguridad social, nada garantiza que esto se concrete, tomando en cuenta los problemas del fisco y la falta de voluntad histórica para consolidar valores con el Ministerio de Finanzas. Pero va más allá. Considera que el articulado no solo evade los verdaderos problemas del IES, sino que los agrava,
politizando la institución. Es el caso del inciso en el que se establece que los miembros del directorio están sujetos a fiscalización de la Asamblea. El artículo 131 de la Constitución no incluye como sujetos de fiscalización y control político a los integrantes del Consejo Directivo del IES. Una intromisión del legislativo que Borja califica como una desnaturalización que apunta a presionar al Ejecutivo, lo mismo que ocurre con el artículo que dispone que el delegado del presidente al directorio del IES sea elegido por la Asamblea de entre una terna y que los miembros del Consejo Directivo pasen de 3 a 5, punto que no asegura mayor claridad en las decisiones que se tomen. No existe un manejo técnico de la materia de la seguridad social y incluso esto ha sido motivo de varios llamados de atención de este órgano de la Corte Constitucional. Por eso la ley parece destinada a un veto al menos parcial, como ya lo anticipa Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo, que concuerda con las objeciones de los expertos e indica que no le sorprendería que lleguen demandas por inconstitucionalidad. La Asamblea no puede meter la uña política sobre el gobierno de la seguridad social, que es independiente y autónomo. Los expertos concluyen que lo único que ha ocurrido es que el legislativo ha perdido tiempo valioso, tiempo con el que no cuenta el agonizante IES. Caso Purga, la mafia judicial. En los chats del caso Purga, Mayra Salazar revela quién lavaba el dinero de alias Pipo, jefe de la banda Los Lobos, que seguiría operando desde Europa. Según la también procesada por el caso Metástasis, era Vivian Hernández, acusada por Fiscalía como la cabecilla de una red de lavado de activos. La abogada llevaba una vida llena de lujos, según el reporte de la UAFE, que dio origen al denominado caso Amistad. Luisa María Heredia con el informe. Vivian Hernández, la abogada a quien Fiscalía identifica como líder de una red delictiva que lavó al menos $18 millones y a quien este viernes, en un sexto intento de instalar la audiencia de formulación de cargos del caso Amistad, buscará procesar, aparece en los chats del caso Purga, en una conversación del 20 de octubre de 2023 entre Mayra Salazar y el usuario FG73, quien para el Ministerio Público es un juez de Guayas, aunque no se especifica su nombre. Se habla de la polémica entre Jorge Glass y Soledad Padilla, la asistente del ex vicepresidente que lo denunció por acoso e intimidación. En ese contexto, el magistrado pregunta por Vivian, a quien Padilla menciona en el audio filtrado en medio del escándalo. Llámese a un abogado en altavoz ya. Llámese a Vivi. ¿Por qué no llama a Vivian? ¿Qué tiene que ver Ferdinand? ¿Qué tiene que ver la vieja Vivian? Tiene llegada con el líder de los Lobos. Con Pipo, ella le lava. El juez le contó a Salazar que un año antes, por pedido de una tercera persona, había conocido a Vivian Hernández. Vino a mi casa en una nave, full lámpara esa vieja, entre joyas, reloj, cartera, zapatos, no menos de 40 lucas. Me pidió que la atienda. Me trajo una lista como de 20 juicios que quería que le resuelvan. Yo los vi y eran de todas las materias e instancias. Solo le dije que yo no podía manejar eso y chao. Esa vieja, la fiscal la está investigando. Vivian Hernández, por relación con narcotráfico y lavado de activos. De hecho, un reporte de la Unidad de Análisis Financiero evidencia que la abogada llevaba una vida de lujos. Tenía al menos 5 inmuebles en zonas exclusivas y 5 vehículos de alta gama. Y acota que todo lo había comprado en efectivo. En sus chats, Salazar dio más detalles sobre las supuestas vinculaciones con el crimen organizado que Vivian Hernández, luego de aparecer también en los chats del caso Metástasis, públicamente negó. La vieja trabajaba con Norero y Pipo, con los dos, porque Norero fue quien financia a Pipo, el líder de los Lobos. Es más, Norero lo saca del Turi, lo hace pasar por muerto, le cambia las huellas digitales de un muerto y le cambia la cara, y lo mando con papeles del muerto a Europa, a operar desde allá. Wilmer Chavarría, alias Pipo, estuvo recluido en 2011 en la cárcel de Turi en Azuay y fue trasladado a la regional en Guayas. En 2018 recibió la prelibertad. En 2021 sus familiares presentaron un certificado de defunción por un infarto a causa del COVID-19. Es decir, Pipo también se hizo pasar por muerto en la pandemia, como Leandro Norero. Aprueban la primera ley de inteligencia artificial del mundo. La norma rige en la Unión Europea y ya le contamos.
21 instituciones públicas y 4 empresas privadas recibieron una certificación por cumplir normas de ambientes laborales libres de violencia contra las mujeres. Fabiola Santana cubrió el evento. Sí hay empresas seguras y libres de violencia contra la mujer, y esta mañana fueron certificadas en el Parque de la Mujer en el norte de Quito. 21 instituciones públicas y 4 empresas privadas recibieron el reconocimiento. Es la máxima distinción que se entrega en Ecuador a los establecimientos que promuevan la prevención de violencia y discriminación de género. Esta iniciativa de la cooperación alemana y la empresa de cooperación internacional GIZ empezó en 2018. En esta ocasión, los organizadores incluyeron a instituciones públicas con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Gracias a ustedes por haber terminado con éxito y haberle demostrado al país que sí es posible eliminar la violencia de las mujeres en todos los espacios de trabajo. Eso permite desarrollar el trabajo pleno, la cordialidad, el respeto. Entre las instituciones públicas certificadas están los Ministerios del Interior y Energía, la Policía Nacional, 4 municipios, empresas públicas municipales, la UAFE y el Centro de Inteligencia Estratégica. La ministra Mónica Palencia estuvo en el evento para recibir el reconocimiento al Ministerio del Interior. En el marco de este tan importante proceso, más de 50.000 funcionarios policiales se han capacitado y tienen ahora herramientas indispensables necesarias para cumplir con el compromiso que ya es universal hacia la igualdad. Entre las empresas privadas que cumplieron protocolos para atender casos de violencia interna e intrafamiliares de sus trabajadoras están petroleras y laboratorios clínicos. Desarrollaron líneas directas de denuncias, atención psicológica personalizada en casos de violencia e implementación de espacios dedicados a mujeres como lactarios. Los robos en las carreteras continúan. Hay zonas donde no solo operan grupos de delincuencia común y además terroristas que se dedican al traslado de cocaína. Merlin Ochoa con las cifras. Este es un video proporcionado por uno de los gremios de los transportistas. El atraco sucedió el 4 de marzo en la vía Quevedo-Guayaquil. Se observa un grupo de delincuentes acorralando a este conductor de tráiler. Le sustraen todas sus pertenencias. Por el lugar pasa otro vehículo y su conductor también es atacado, pero no es el único video. En esa misma semana, una banda obligó a un hombre a bajar de un camión para secuestrarlo y aún está desaparecido. Según las cifras oficiales, los robos en las carreteras continúan pese al estado de excepción. Aunque la mayoría de choferes no quiere denunciar por temor a represalias, los datos de la policía reflejan que de enero al 7 de marzo de 2023 se registraron 30 ataques, pero en el mismo periodo de 2024 subió a 44, un incremento del 47%. Sin embargo, la cifra total de robos en sus diferentes modalidades registra una disminución del 19%. Los robos a personas, motos, carros, domicilios y agencias bancarias bajaron de 14.614 en el 2023 a 11.816 en el 2024, es decir, 2.798 casos menos. En 19 provincias se refleja esa reducción, no así en 5, que son zonas donde no solo opera la delincuencia común, sino también las mafias. En todos los casos, comparando el periodo de enero al 7 de marzo de 2023 y 2024, en las poblaciones más conflictivas como Sucumbíos, pasó de 104 a 132 víctimas, en Cotopaxi de 159 a 176, Pastaza aumentó apenas de 44 a 48 denuncias. Santo Domingo tuvo un incremento de 292 a 376 y Manabí pasó de 872 a 906. En estos sectores hay grupos de narcotraficantes que usan las vías para trasladar la cocaína desde Colombia hasta el sector costero del país. Específicamente Manabí con 26 balnearios por donde envían cargamentos por vía marítima a Norteamérica. En Haití, líderes políticos y figuras destacadas trabajan para formar un Consejo Presidencial de Transición tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry en medio de una crisis marcada por la violencia de pandillas y la pobreza extrema.
El Consejo de Transición estará integrado por 6 representantes de diversas coaliciones políticas haitianas y un delegado del sector privado, además de 2 miembros de la sociedad civil sin derecho a voto. El Consejo elegirá a un nuevo primer ministro y prepara las elecciones presidenciales. El Parlamento Europeo aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Esta normativa busca impulsar la innovación tecnológica y al mismo tiempo aplicar regulaciones para proteger los derechos humanos dentro de Europa. Es la primera ley creada en la historia para regular el uso de la inteligencia artificial. Fue propuesta hace 5 años y desde entonces hubo un análisis en el Parlamento Europeo. La medida busca equilibrar el potencial y los riesgos de esta tecnología. Para ello, se plantearon 4 niveles. El riesgo mínimo, que abarca la mayoría de softwares con inteligencia artificial integrada y que se usan hoy, como filtros de spam o videojuegos. El riesgo limitado se refiere a textos redactados por los chatbots, que en ciertos casos generan información falsa. El alto riesgo, que implica el impacto negativo de la inteligencia artificial en la seguridad o derechos de las personas. Se prohibirá la identificación por reconocimiento facial a distancia en tiempo real, con fines policiales, ante el peligro de condenar a una persona inocente por una falla de precisión, pero se permitirá previa autorización judicial para evitar actos terroristas. Y está el riesgo inadmisible, tecnologías que no serán permitidas en el continente europeo. En esta categoría están, por ejemplo, los sistemas de puntuación social, que recompensan o eliminan beneficios a los ciudadanos por su conducta pública. En este grupo también entra la prohibición de que la policía utilice algoritmos para predecir delitos antes de que estos ocurran. Los proveedores de sistemas con inteligencia artificial deben hacer que sus productos cumplan con la ley antes de ponerlos en el mercado o enfrentarán multas de entre 7 y 35 millones de euros, dependiendo del tipo de infracción. Este reglamento es solo aplicable dentro de la Unión Europea y será sometido a una revisión final antes de ser aprobado por el Consejo del Bloque. Se prevé que entre en vigor en 2026. El megacohete de la empresa SpaceX despegó hoy con éxito. La nave Starship de 122 metros de altura salió desde el extremo sur de Texas y se dirigió hacia el Golfo de México, sin tripulación ni satélites a bordo. Poco después del despegue, el propulsor se separó sin problemas y el cohete continuó su vuelo hacia el este, alcanzando una altitud de 160 kilómetros y acercándose a la velocidad orbital. Sin embargo, se reportó que se perdió cuando regresaba a la atmósfera terrestre y lo están rastreando. Los 2 primeros vuelos del año pasado duraron apenas unos minutos antes de estallar sobre el Golfo de México. Y la cifra de fallecidos por una explosión a causa de una fuga de gas en un restaurante de la ciudad china de Langfang ascendió a 7 y el número de heridos a 27. Este estallido ocurrió el miércoles en un local, ocasionó grandes daños en un edificio de 4 plantas. La fuerza de la explosión arrancó las fachadas de varios edificios, dañó vehículos, dejó los escombros regados en las calles. El sector petrolero nacional no termina de despertar el apetito de los inversionistas extranjeros. Aunque las empresas privadas que están en el país colocan recursos por sobre sus previsiones anuales, los montos son insuficientes para un sector que va perdiendo su rol preponderante en la economía nacional y que no muestra signos de recuperación. Ecuador no es un mercado atractivo para la inversión extranjera y ni siquiera el sector petrolero lo es por excepción. Ya son decenas de licitaciones fallidas las que acumula la estatal petrolera mientras el recurso se agota y no hay nuevas exploraciones, peor aún, la recuperación de campos maduros. En el 2023 se extrajeron del subsuelo 173 millones de barriles, 141 millones bajo operación de Petroecuador y 32 millones las empresas privadas. En el 2023, Petroecuador perforó 96 pozos y las empresas privadas 31, un total de 127 pozos que no terminan de incidir en una recuperación de los volúmenes de producción que vienen desde hace años en un declive sostenido. Se necesita entonces de más inversión y a las 23 empresas privadas que operan en el país no se les puede acusar de no hacer la tarea. 16 de ellas tienen contratos de prestación de servicios y 7 contratos de participación.
El 2023 estuvo previsto que inviertan 166 millones de dólares, pero terminaron invirtiendo 260 millones. Pero esos 260 millones palidecen ante las necesidades del sector. Por ejemplo, solo para la construcción de un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas, negociación que según el gobierno está avanzada, se requieren 2.000 millones de dólares. 2.000 millones que le permitirían al país ahorrar al menos 700 millones por año en importación de derivados. El proyecto no es nuevo, está en carpeta desde hace años. La última licitación se viene arrastrando desde el 2022 sin llegar a término. Entonces, entre las dudas de los inversionistas y una constante falta de voluntad política, el futuro del sector del ballet llegará al Teatro Pumapungo en Cuenca. El colectivo Lumiere Danza Independiente presentará la obra El Lago de los Cisnes. Mientras, en el Microteatro Quito tendrán una obra que abordará las 1001 maneras de terminar con su pareja. Estefanía Arias con la agenda cultural. Dicen que la vida después de los 30 debería traer un buen trabajo, carro y casa. Pero llegan los malditos 30 para contar que a esa edad solo hay deudas, tarjetas reventadas y libras de más. Angie González y Chilo Granja protagonizan esta obra que es parte de la cartelera de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, dirigida por Fabo Doha. Las funciones serán del jueves 14 al sábado 16 en 3 horarios, 8, 9 y 10 de la noche. El colectivo artístico Lumiere Danza Independiente presentará una obra clásica de ballet, El Lago de los Cisnes, en el Teatro Pumapungo, en Cuenca. Serán 23 bailarines en escena, con la participación especial de Emily Wagner. El show será este viernes 15 y sábado 16 a las 19:30. Ser bien las palabras que le vas a decir, explicarle la situación para que no se altere. Melanie está decidida a terminar con su relación, pero eso no será tan fácil como parece por su miedo a quedarse sola. 1001 maneras de cortar con tu pareja estará este fin de semana en Microteatro Quito, dirigida por Daniel Enríquez y protagonizada por Gaby Ruiz y Max Espinosa. Las funciones serán desde este jueves 14 al sábado 16, de 7:30 de la noche. 2 cabecillas de alto valor fueron capturados en Esmeraldas, mientras que en Santa Elena 6 hombres quedaron detenidos tras ser encontrados con armas y explosivos. Malin Ochoa con los resultados de los últimos operativos. En la provincia de Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta capturó a 2 cabecillas de los tiguerones considerados objetivos de alto valor para el país. La operación se la realizó en el sector Santa Rosa, Cantón Quinindé. Encontraron 6 armas de fuego entre la maleza. Había un fusil, una subametralladora, revólveres, alimentadoras y 125 municiones. Enterradas en esta hacienda de la parroquia Simón Bolívar de Santa Elena fue encontrado el arsenal. 10 armas de fuego entre fusiles, pistolas, repetidoras, cartuchos y 10 explosivos de alto poder. Los 6 detenidos fueron procesados por tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. En Guayaquil, 3 hombres fueron detenidos en distintos operativos ejecutados en el noroeste de la ciudad. En uno de los casos, una clínica clandestina era usada como fachada para realizar extorsiones bajo la modalidad de vacunas. Según la policía, dentro del lugar detectaron cuadernos con los nombres de los extorsionados. En las instalaciones también hallaron a una persona reportada como secuestrada. En Imbabura, el bloque de seguridad realizó un operativo para contrarrestar la actividad ilícita de recursos mineros. En el lugar decomisaron 1.642 explosivos, 10 cartuchos, 3 armas de fuego, entre otros indicios. 90 años cumplió El Diario, el principal medio de comunicación impreso de Manabí. Este icónico periódico ha sido testigo de los eventos más destacados de la provincia desde su fundación en 1934.
9 décadas han pasado desde que el 13 de marzo de 1934 circuló la primera edición del diario Manavita, fundado por Pedro Zambrano Barcia, quien arrancó este proyecto con apenas 15 personas. Desde entonces, este periódico ha sido testigo y narrador de los acontecimientos que han marcado la historia de la provincia y el país. Su evolución en estos 90 años ha sido notable. En 1984, su edición ya incluía el uso del color y 8 años más tarde modificó su denominación a El Diario. Pedro Zambrano Lapenta, nieto del fundador, es el actual director. Es el tercero en el cargo que también ocupó su padre. Lleva 34 años al frente del medio de comunicación impreso más relevante de Manabí, que ahora es parte del corporativo Medios Sediasa, que incluye también radio, televisión y medios digitales. Somos manavitas de libre pensamiento y como reza la frase de nuestra página de opinión, somos una tribuna de pensamiento para el que tenga una idea que sembrar o una verdad que difundir. Relata que hubo 2 fechas cruciales en que el diario no pudo circular. La primera vez debido a un incendio en sus antiguas instalaciones el 15 de septiembre de 1962 y el día después al terremoto del 2016. A lo largo de su historia, el periódico ha pasado por las diversas etapas en los sistemas de impresión. Desde los linotipos hasta el offset, que aún se emplea para imprimir día a día un promedio de 12.000 ejemplares. El 60% de sus páginas, que llegan hasta las 40, es a color. Su alcance digital ahora es mayor al impreso mediante su sitio web eldiario.es y sus redes sociales. Don Pedro, como se lo conoce en el trabajo, dirige actualmente a 200 colaboradores, entre la parte administrativa, redacción, publicidad, imprenta y distribución, pero calcula que en estos 90 años, más de 1.000 personas han sido parte del medio.